capítulo más del podcast Educar para Transformar. Un espacio donde reflexionamos sobre la educación, el cambio y la sociedad. El día de hoy tenemos un tema que toca el mismo corazón de la pedagogía crítica. Sí, así es. Sí, un tema muy interesante. ¿Las escuelas son sitios de reproducción sociocultural o están involucrados con la contestación y la lucha? Interesante. Sí, Muy interesante. También discutiremos sobre qué relación existe entre las teorías de corte crítico y la nueva escuela mexicana. Pero antes de empezar, quiero presentar a 4 personas con la mente más abierta que conozco que podrán respondernos a estas preguntas. Con ustedes, Mari, Lea, Mariana, y Meli. Primero que nada me presento, yo soy Karen. Mucho Karen. Pero cuéntenme cómo están ustedes. Bien, muy bien. La verdad estoy muy contenta por estar aquí porque vamos a poder ver más allá del aula y del currículum que hay en la institución, porque como sabemos, una escuela tiene historia, tiene ideología, tiene poder, pero no estamos viendo del todo el papel del docente, si es que lo transforma o sigue reproduciendo lo que ha marcado tanto la sociedad. Exactamente. Yo pienso que la escuela no es neutra. Y hablar de esto puede llegar a incomodar un poco, pero es necesario. Muchas veces pensamos que enseñamos conocimiento, pero este conocimiento tiene una carga social y cultural. Así que en esta plática que vamos a tener, vamos a poder ver la educación con lentes críticos. Sí, así es. Y además, estamos en un momento clave en México, ya que con la nueva escuela mexicana se intenta renovar la forma en que entendemos el aprendizaje. Y a mí me interesa mucho analizar si realmente rompe con la lógica de reproducción o si solo la disfraza con un nuevo discurso. Sí, yo estoy de acuerdo con Mariana. La educación no solo puede verse como una transmisión de saberes, sino como una práctica social. Por eso es importante revisar las teorías críticas de los autores como Freire, Bourdieu y Habermas. Todos nos ofrecen herramientas para pensar qué tipo de sociedades estamos construyendo a través de la escuela. Entonces, chicas, ¿qué les parece si empezamos? Sí, muy bien. Tengo una pregunta que no me ha dejado dormir y pues la verdad nadie me ha sabido contestar y pues sí me da ahí como la curiosidad. Tu pregunta. ¿Las escuelas son sitios de reproducción sociocultural o son lugares que están involucrados con la contestación y la lucha? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo empezaría diciendo que si nos regresamos históricamente acá muy atrás, es un factor de producción social, porque nos vamos a basar más en Bourdieu. Plantea que el capital cultural que se les da, conocimientos, ideologías, opiniones, se les da gracias a las clases dominantes, a los que están acá más arriba, ya saben. Entonces, lo que hace es que cuando llega el alumno al aula, todo lo simbólico que tiene se va a adaptar a él, si pertenece a una familia con más alto valor, y se le va a ver como que es correcto o legítimo porque es parte de la clase dominante, mientras un alumno que para nada tiene lo mismo, se le va a hacer menos como una desigualdad, y esto lo que hace es recalcar más esta. Aquí interviene mucho la resistencia, donde está la conciencia del docente. Asimismo, no llevan a la práctica la pedagogía crítica. Para esto es necesario que como docentes o como formadores en docencia tengamos en claro que el docente está para que pueda ejercer ese poder simbólico, pero incluyendo al alumno, que lo ayude a reflexionar y a dialogar, no marcar ahí nada más la clase dominante que viene desde arriba. Sí, totalmente. Me gusta mucho cómo lo planteas, Mari. Yo, desde la perspectiva de Paulo Freire, veo que la educación puede ser un acto tanto de liberación o de opresión. En Pedagogía del Oprimido, Freire critica la llamada educación bancaria, que esta es una educación donde el maestro solamente deposita el conocimiento en los estudiantes, como si fueran recipientes vacíos. Esta forma de enseñanza no es efectiva, ya que anula la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar la realidad. En cambio, él propone una educación dialógica, que es donde el maestro y el alumno aprenden juntos en un proceso de reflexión y de acción llamado praxis.
Cuando la escuela se abre al diálogo, se convierte en un espacio político de lucha contra la deshumanización. Y aquí no me refiero a una lucha violenta, sino es una lucha por la dignidad, por la conciencia y por la posibilidad de cambiar el mundo. Freire decía que nadie educa a nadie, nadie se educa solo y los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Así que sí, la escuela puede reproducir, pero también puede revelar las estructuras de dominación y así ayudarnos a superarlas. Así es, a mí me parece que la idea de Habermas complementa muy bien esto. Habermas habla de la acción comunicativa y del mundo de la vida, donde las personas se entienden a través del diálogo y del consenso, más no de la imposición. Si trasladamos esto a la escuela, podríamos decir que cuando la educación se basa en la comunicación y en la búsqueda del entendimiento, deja de ser una institución autoritaria y se convierte en un espacio democrático. Pero el problema aquí es que muchas veces la escuela está atravesada por lo que Habermas llamaría el sistema, que el sistema vienen siendo las reglas, la burocracia, las evaluaciones y la estandarización. Todo eso coloniza el mundo de la vida escolar, impidiendo que haya un diálogo auténtico. Por eso creo que la escuela tiene el potencial de ser un lugar de contestación, pero necesita descolonizarse de la lógica del control y de la eficiencia. También necesitamos una escuela donde se valore la palabra de todos, la palabra del alumno, la palabra del maestro y la palabra de la comunidad. Solo así la escuela se convierte en un espacio de construcción colectivo y no de reproducción pasiva. Coincido con los tres y me gustaría agregar que Bourdieu nos ayuda a algo muy profundo, que la escuela es un campo social donde se discuten distintos tipos de capital, como el cultural, el económico, el social y el simbólico. En ese campo, los docentes y los estudiantes no son simples víctimas del sistema. También pueden ser agentes activos que desafían las estructuras. Un ejemplo sería un maestro que introduce temas de justicia social, de diversidad, de pensamiento crítico. Este está ejerciendo lo que podríamos llamar una resistencia simbólica dentro del campo educativo. Además, Freire decía que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, y eso me parece esencial. La escuela puede no tener poder directo para transformar la economía o la política, pero sí puede formar conciencias críticas que luego actúan fuera de ellas. Así que más que elegir entre produce o lucha, diría que la escuela es un espacio de transiciones permanentes entre ambos polos. Órale, qué buena manera de empezar este podcast, ¿no crees? Sí, muy interesante. Pero a ver si entendí, a ver, ilumínenme. Entonces, podríamos decir que la escuela tiene un doble papel, porque reproduce estructuras, pero también tiene como la posibilidad de transformarla desde adentro. Sí, así es. Pero solamente si, pues, ¿cómo se diría? Cuando es una pedagogía como más consciente y crítica. Sí. Sí. Muy bien, sí. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. También es algo que, pues la verdad, es como que, mi mente, no he podido contestar. Y siento What the que, hell. Exacto. y no sé, bueno, es como para discutir, pero no sé cómo lo tomen si ustedes son tranquilos, pacíficos. Sí. Pero mi pregunta es, ¿qué relación se encuentra entre las teorías de corte crítico y la nueva escuela mexicana? Bueno, yo creo, en mi punto de vista, que es directa, porque como sabemos, la nueva escuela mexicana tiene un enfoque que es humanista, integral, que se va más a lo comunitario y se va también más a que el alumno debe ser el factor central. Esto también nos lo dice Freire, porque primero debemos de leer al mundo antes de leer su palabra. Es lo mismo que pasa con el alumno. El alumno se le deben adaptar actividades que tengan que ver con su contexto social, de él mismo, su realidad, y no con otro distinto o que se le plantee por autoridades mayores. Asimismo tenemos, no sé si se dieron cuenta en las noticias, lo de los libros de texto, que hubo ahí todo un show que los hicieron porque ya se manejan por proyectos. Sí. Eso es lo que Freire también quiere, que en vez de que sea nada más una asignatura solita, se maneje un todo, para que ese todo vaya a un punto específico y le permita al alumno desarrollarse
más en su contexto y no nada más mecanizar de debo aprenderme esto, yo sé esto que no le va a servir en su vida porque no es dependiendo su realidad. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. La NEM tiene una base claramente tanto desde la perspectiva de Freire y también de la perspectiva de Habermas. Por un lado, busca formar personas críticas que tengan pensamiento reflexivo y por otro lado, promueve el diálogo como un método central. Cuando Habermas habla de la racionalidad comunicativa, plantea que el conocimiento se construye en comunidad, no en aislamiento. Eso está reflejado en el modelo de aprendizaje colaborativo de la NEM, pero hay algo más. La NEM también cuestiona la lógica neoliberal de la educación que reducía el aprendizaje a solamente resultados y competencias. Así que sí, al menos en la filosofía de la NEM, es un intento de recuperar el sentido social y la emancipación de la educación. Sí, yo coincido, pero también soy un poco más escéptica. La NEM tiene un discurso inspirador, sí, pero la estructura del sistema educativo sigue reproduciendo desigualdades, tal como lo señalaría Bourdieu. Por ejemplo, las diferencias que hay en infraestructura, en acceso a los recursos y en la formación docente. Todo esto afecta las posibilidades reales de aplicar una pedagogía crítica. Entonces, mientras el discurso sea progresista, pero las condiciones materiales no cambien, la reproducción sigue presente. Bourdieu nos recordaría que el capital cultural dominante sigue marcando la pauta de lo que se considera saber válido. Así que la NEM tiene potencial, pero necesita ir acompañada de una transformación estructural más profunda para que esto pueda llevarse a cabo. Sí, Mariana, las palabras que has dicho son claves. La UNED puede verse como un intento de ruptura, pero también como una transición. Yo creo que si se implementan desde la perspectiva de Freire, es decir, con diálogo y con reflexión, con participación real de los estudiantes, puede llegar a ser una educación verdaderamente emancipadora. Además, Habermas diría que la educación debe formar ciudadanos capaces de argumentar, dialogar y llegar a consensos. La NEM busca eso, fomentar sujetos críticos y participativos que actúen con responsabilidad social. Así que yo diría que la relación entre la NEM y las teorías críticas son estrechas, aunque su éxito dependerá de cómo los docentes logren poner la práctica con esos principios. Sí, muy bien. Interesante. Nunca me había puesto a pensar eso, la verdad. Muy bien. Entonces, para concluir esto de la NEP, podemos decir que se inspira en la pedagogía crítica. Sí. Pero algo que me llamó la atención fue que enfrenta el reto de romper como los mecanismos de producción que persisten en la educación, en el sistema educativo. Wow, interesante. Bueno, pero ya para terminar, a mí me encantaría que cada una diera su opinión, pues sí, lo que opinen, pero también su opinión acerca de que si la escuela transforma o reproduce. ¿Qué opinan? Bueno, pues yo desde mi punto de vista siento que son las dos cosas. Esto porque cuando se hace de manera inconsciente, lo que está haciendo el docente es que va a reproducir algo social, uno tras otro, tras otro. Pero mientras se hace de manera consciente, lo que está haciendo es que va a poder transformar y se ve como un ente activo. Sin embargo, hoy en día tenemos el reto que distintos docentes todavía trabajan bajo el modelo tradicionalista, lo que pone una barrera de que pueda incluirse en la pedagogía crítica o avanzar en transformar en vez de reproducir. Para mí la escuela es un lugar donde se lucha por la humanización. Como decía Freire, no solamente es enseñar contenidos, sino que es enseñar a pensar, a sentir y a actuar con justicia. Yo creo que la escuela sí puede transformar, pero para esto necesita romper con las estructuras que la limitan, ya que el cambio no vendrá solo de las políticas, sino de las prácticas cotidianas que se tienen en el aula. Bueno, yo opino que la escuela es un espacio simbólico donde se enfrenta el poder y la libertad. Si el docente asume el papel con presión crítica, puede hacer que la escuela sea un lugar de emancipación. Interesante.
Excelente cierre, muchas gracias por estar aquí. En verdad les agradezco que vengan a compartir lo que ustedes saben de este tema y lo que piensan. Muchas gracias. Y bueno, transformadores, hemos visto que la escuela es un mecanismo de reproducción, como también lo es en un espacio de liberación. También comprendimos que los autores de Bourdieu, Habermas y Freire, pues enseñan que el cambio depende de la conciencia, el diálogo y la acción crítica. Y también otro tema interesante fue sobre la NEM, que presenta un paso hacia la transformación, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Bueno, siempre que logremos a llevar sus principios de práctica a la vida cotidiana. Y pues muchas gracias, les vuelvo a repetir. Gracias a ustedes por ver este maravilloso capítulo y recuerden, Educar para transformar.